Para iniciar este quinto congreso está con nosotros Daniel Cassani, nuevamente porque ya viene siendo asiduo para asesorarnos y ayudarnos en nuestra comunidad, y sin duda es una garantía para promover la reflexión sobre los objetivos y finalidades del Congreso, de la competencia con comunicación lingüística en las diferentes áreas y materias. Obviamente, esta es una de las preocupaciones, como ya ha dicho la consejera, de la Consejería de Educación, y lo que queremos es que, consecuentemente, queremos que estos aspectos se conviertan en el elemento fundamental en los centros educativos. El objetivo de este congreso, por tanto, por un lado, es presentar un marco, unas ponencias con un marco conceptual donde se vea el marco conceptual y los enfoques didácticos adecuados y coherentes para desarrollar el modelo educativo. Pero, por otro lado, también queremos mostrar experiencias que nos permitan intercambiar ideas innovadoras sobre proyectos de comunicación lingüística integrados en los centros. La primera de las ponencias, la que ahora iniciamos, su título es La competencia en lingüísticas básicas, ¿por qué, qué y cómo? Se desarrollará por Daniel Cassani. Muchas gracias por estar aquí, Daniel. Y como es muy conocido por todos, voy a ser breve en su presentación. Daniel es doctor en Ciencias de la Educación en Didáctica de Lengua y Literatura y profesor titular de Análisis del Discurso de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Hoy es enormemente conocido y reconocido nacional e internacionalmente por sus aportaciones, sus trabajos y sus investigaciones en diversos campos de la escritura y la lectura. Aportaciones como la aplicación didáctica de la lengua y la literatura, la formulación teórica, el análisis del discurso, la divulgación científica, etc. Bueno, como se puede observar, está totalmente en el meollo de la cuestión. Está inmerso en los ámbitos más dinámicos, vivos y complejos del campo lingüístico y del panorama educativo. A su vez, evidentemente, Daniel tiene numerosas publicaciones sobre la enseñanza de la lengua y sobre la escritura, y también forma parte del Consejo Asesor de diversas revistas relacionadas con estas temáticas. En fin, como no queda más y no te resto más tiempo, el auditorio es tuyo y solo agradecerte tu presencia aquí y que además que vuelvas muchas más veces. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Agradezco la invitación para estar nuevamente aquí. Es un placer, es un honor y, bueno, lo puedo decir ahora que las autoridades ya no están, creo, pero realmente no conozco ninguna otra comunidad en España que tenga una dinámica tan continuada, tan intensa, tan cooperativa a nivel de centro, de desarrollo de nuevas propuestas de educación, y que ponga también tanto énfasis en las cuestiones lingüísticas, ¿no? De modo que es un placer estar aquí, también por este motivo, y poder contribuir modestamente a estas jornadas, ¿no? Entonces, bueno, me voy a quedar de pie, porque yo hablo mucho mejor de pie, ¿no? Aunque cree problemas al cámara. Y bueno, el título de la conferencia o de la ponencia, las competencias lingüísticas entre paréntesis y en letra pequeña, es significativo. Es significativo. Y el significado que tiene es que efectivamente voy a hablar de competencias lingüísticas, pero este no es un discurso exclusivamente para docentes de lengua. Este es un discurso para docentes. Porque el punto de vista que voy a defender es que la lengua es un instrumento, una herramienta de estudio y de trabajo para el desarrollo de todos los ámbitos del conocimiento humano, ¿no? Como mínimo en nuestra comunidad. En nuestra comunidad me refiero a Occidente, a Europa, ¿no? Hace 2 años estuve en un congreso en Bolivia con profesores quichuas y aymaras. Entonces escuché una investigación muy curiosa en la que habían estudiado qué significaba en una comunidad quichua en Bolivia, en el altiplano, ser inteligente. ¿A quién consideraban inteligente en una comunidad quichua? Y entonces consideraban inteligente al chico que era capaz de poder aprender
cosas prácticas de agricultura, por ejemplo, o de ganadería, sin hablar, solo viendo cómo los adultos lo hacían. De modo que en aquella comunidad el concepto de inteligencia es diferente del que tenemos nosotros, o el concepto de escolarización y de aprendizaje. En Occidente, en nuestra comunidad, aprender es algo que está muy vinculado a la lengua, a los usos lingüísticos, porque somos una comunidad no solo letrada, sino también hablada y muy organizada en este sentido, ¿no? Entonces, este es el sentido que tiene este paréntesis en lingüísticas, ¿no? Bueno, voy en primer lugar a explicar qué son las competencias lingüísticas básicas. Voy a reconocer que, vamos a ver, yo soy un profesor de lengua y mi ámbito de trabajo es la didáctica, pero en los últimos años he estado trabajando básicamente en lectura crítica, en leer la ideología, de modo que mi aproximación a lo que son las competencias básicas ha sido, de algún modo, cuando surgió la propuesta, cuando recibí la invitación para venir aquí y en los días previos que he releído toda la documentación y, bueno, distintas propuestas que he encontrado, ¿no? Y que he consultado. Entonces, la lectura que voy a hacer es una lectura muy de académico, científico, o sea, voy a dar mi opinión de lo que pienso de este programa y de cómo pienso yo que podría realizarse, que podría desarrollarse. Y voy a hablar con total libertad, teniendo en cuenta que no tengo ningún interés particular más allá del deseo de cualquier ciudadano de que mejore nuestra comunidad y nuestra educación. En segundo lugar, voy a exponer algunas razones del por qué, que a veces no se tratan, pero que yo creo que son relevantes porque tenemos un compromiso con estas competencias lingüísticas básicas, muy brevemente. Entonces voy a tratar otro punto que me parece muy esencial hoy en lo que es la educación lingüística en primaria y en secundaria, y que lo he llamado la generación Google. La generación Google son los niños que nacieron después del 93. El 93 se considera que es la fecha, aunque es difícil establecerlo, pero es cuando Internet dejó de ser militar, cuando pasó a tener un uso civil, es cuando se creó el primer navegador para moverse por Internet. Entonces se suele tomar esta fecha, ¿no? Aunque es un proceso continuado, ¿no? Entonces, los niños que nacieron después del 93, ¿no?, son los niños que no han visto nunca un disco de vinilo, ¿no? Un día vienen y dicen, papá, mamá, ¿qué es esto? Y te enseñan una cinta de cassette, diciendo, ¿qué es esto? Nunca lo había visto, ¿no? Que están acostumbrados a buscar en Google lo que les interesa, por eso se llaman la generación Google, que han tenido una pantalla y un teclado siempre en su casa, ¿no?, que tienen un teléfono móvil a los 7 años en el bolsillo y que en consecuencia tienen una forma de utilizar la lengua y de relacionarse con el mundo, con el conocimiento y unos presupuestos totalmente diferentes a los que tuvimos nosotros, ¿no? Un ejemplo de generación Google es un ahijado mío que tiene 12 años y que un día que yo le regalé unos cómics japoneses que se empezaban a leer por la última página, porque en japonés se lee de derecha a izquierda y él ya lo sabía y tiene 12 años, ¿no?, vino y me dijo, mira, he hecho un vídeo, y me enseñó un vídeo que había realizado con fotografías, encadenando una fotografía con otra, con sus superhéroes del espacio, ¿no? Y me dijo, lo voy a colgar en YouTube. Y dije, ¿me vas a mandar el vínculo? Dice, por supuesto, te mando un correo, ¿no? Y a la semana siguiente su mamá, que también es profesora, me llamó indignada porque en la escuela, en una asignatura, le habían mandado hacer una copia de 3 páginas durante 1 hora de un texto, ¿no? O sea, este es un buen ejemplo de lo que ocurre con la generación Google en la escuela, ¿no? Que, por supuesto, no todos los nacidos después del 93 tienen acceso a todos estos recursos. Y eso complica todavía más la situación, porque significa que entre nuestro grupo de alumnos habrá algunos que sí que ya están muy... o sea, ya dominan mucho las tecnologías digitales y otros que todavía no han tenido ningún acceso, ¿no? Pero este es un parámetro muy importante porque, como veremos, cambia radicalmente el perfil de aprendiz, de alumno que tenemos, ¿no? Y eso tiene mucha relación con las competencias básicas y con las competencias lingüísticas.
Voy a proponer algunas ideas prácticas para que no todo se quede en la reflexión general o en los ejemplos, y terminaré con un epílogo. Estaré contento si puedo decir cosas nuevas. Es la cuarta vez que vengo a Cantabria a este curso, ¿no? Siempre en el mismo foro, pero es difícil no repetirse cuando vienes tantas veces, de modo que estaré contento si consigo armar un discurso que os interese, que os aporte ideas y que al acabar esta sesión pues tengáis algunas ideas sobre cómo podemos mejorar en este ámbito de educación lingüística en todas las áreas del currículo, ¿no? Bueno, ¿qué son las competencias básicas? Bueno, este es el fragmento de texto que me ha parecido al principio del decreto más claro, ¿no? Que dicen son aquellas competencias que debe de haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Yo cuando lo leí la primera vez, cuando lo he releído varias veces, lo he relacionado enseguida con varios documentos que coexisten en el tiempo, ¿no? El uno es el Marco Común Europeo de Referencia para la Enseñanza de las Lenguas, que claramente comparte muchos planteamientos, esta idea de aprender a lo largo de la vida, la idea de que estamos formando chicos que van a tener que actualizarse permanentemente porque van a tener una vida laboral muy larga, unas profesiones muy perecederas que van a evolucionar, una necesidad de actualizarse permanentemente porque el mundo está cambiando de una forma muy acelerada y que en consecuencia no solo tenemos que formarles para unas competencias básicas, sino que tenemos que formarles para unas metacompetencias o para unas capacidades para que ellos puedan autónomamente, semiautónomamente, seguir aprendiendo cosas nuevas que todavía ahora no existen, ¿no? Esta es una idea que yo creo que también es muy clara. También me parece muy interesante el planteamiento de realización personal, de ciudadanía activa, que nos da una visión mucho más social de lo que es la enseñanza-aprendizaje de la lengua, ¿no? Creo, y que no se me moleste ningún psicólogo ahora, que la enseñanza de la lengua ha sido muy dominada por psicólogos y también por lingüistas, pero menos, ¿no? Y entonces eso le ha dado, como mínimo en nuestra tradición reciente, y también puede ser un motivo de controversia posterior, le ha dado un enfoque muy centrado en habilidades mentales, en capacidades cognitivas, ¿no? Y que quizá el componente más social, ¿no? Más social, de construcción de la comunidad, de entender que utilizar la lengua también es construir una identidad, ¿no? O sea, yo estoy construyendo una imagen de mí a los que no me conocían, por ejemplo, y no me habían escuchado antes, pues hablando y transmitiendo este conocimiento estoy construyendo una imagen y a partir de esta imagen yo voy a ser más o menos querido por estas personas, más o menos leído. Y eso es muy importante en una comunidad como la nuestra, ¿no? Somos lo que hablamos, ¿no? Entonces yo creo que a partir de aquí la lectura que yo hice de estas competencias básicas creo que suponen un giro, un avance en esta línea, ¿no? Y la última referencia que me ha recordado es una cosa que me toca más directamente a mí. Yo soy vicedecano de ordenación académica en mi universidad, soy el responsable de llevar a cabo la adaptación al espacio europeo de educación superior de mi facultad, ¿no? Junto con otras personas. Y entonces a mí me ha recordado totalmente pues, toda la documentación conocida coloquialmente como Boloña, Marco Boloña, que exige a las universidades de algún modo hacer un cambio cualitativo para pasar a buscar una convergencia y una forma de entender la universidad pues mucho más moderna y mucho más unificada o coordinada con el resto de países europeos. En la documentación que yo manejo cada día en mi trabajo aparecen estos mismos conceptos, ¿no? Bueno, recordemos que es una directriz de la Comisión Europea de Educación para todos sus miembros, de modo que nos estamos encontrando con una iniciativa para la educación reglada en secundaria que es equivalente a los documentos que mencioné antes, al Marco Común Europeo de Referencia para la Enseñanza de Lenguas, que se refiere a todas las escuelas de idiomas, a todas las academias, a toda la enseñanza de todas las lenguas en todos los niveles, o nos estamos refiriendo también a las políticas de nivel superior
universitario, ¿no? De modo yo situaría muy claramente esta idea, o sea, no es algo independiente lo que estamos hablando ahora del resto de ámbitos de nuestra comunidad, sino que es un movimiento, un cambio que estamos haciendo todos conjuntamente, cada uno en su contexto, ¿no? Una idea que me parece muy interesante, que es obvia quizá o conocida ya, pero que conviene destacarla para que no se confunda, es que cuando hablamos de competencias básicas o cuando hablamos de competencias lingüísticas, como dije en la presentación, no estamos hablando de la clase de lengua, ¿no? No estamos hablando de la clase de lengua, estamos hablando de algo que afecta a todo el currículum, ¿no? En la universidad, que funciona exactamente igual, se ha resuelto de este modo, ¿no? Cada titulación universitaria, por ejemplo, en mi caso, estudiar traducción e interpretación, tiene un listado de competencias, allí se llaman transversales, no se llaman básicas, se llaman transversales y específicas, ¿no? Que ha sido elaborado por profesores de todas las universidades, de todas las facultades de traducción e interpretación de España, ¿no? Y han elaborado un listado. Entonces, cada una de las titulaciones, para cada una de las asignaturas, tienes que especificar con todo tipo de detalle qué competencias trabaja de las que están especificadas allí y de qué modo. Y la suma de todas las asignaturas de una licenciatura tiene que garantizar que el estudiante universitario consigue, de algún modo, alcanzar todas estas competencias transversales. Este sería el planteamiento. Y esto ha sido llevado directamente ya a norma sancionadora, de modo que si tú quieres tener un plan de estudios aprobado legalmente para poder impartir la docencia, tienes que superar este trámite específicamente, ¿no? Bueno, otra idea que me parece muy relevante también, idea general, es la idea de que estas competencias básicas o todos estos documentos que he citado son un intento muy claro de superar la compartimentación en la enseñanza por asignaturas, por materias, por disciplinas y de buscar unas orientaciones comunes que nos guíen a todos hacia una finalidad más clara y más lejana, ¿no? Sino lo que ocurre a los profesores de secundaria, a los de universidad, a todos los que trabajamos en un universo muy disciplinario, en el sentido de disciplina, ¿eh? Con mucha disciplinariedad, es que tú ves lo que tú tienes que hacer, la importancia que tiene eso y no ves nada más, ¿no? Y a veces el conjunto se pierde, ¿no? Entonces, poder tener unos horizontes, unas directrices muy claras del lugar donde queremos llegar, yo creo que es fundamental para poder ubicarte, para poder situar tu trabajo, tu ámbito en el contexto necesario y poder ofrecer lo mejor para el resultado final global, ¿no? Esta sería la idea. Bueno, hay 8 competencias y un ejercicio que me he dedicado a hacer ha sido intentar buscar cuál era el referente científico del ámbito de la investigación para cada una, ¿no? Y me ha resultado útil, ¿no? En el sentido que puedo poner etiquetas, que son las etiquetas que se utilizan en la investigación internacional para referir el ámbito al que se refiere, ¿no? Yo creo que competencia lingüística, competencia en comunicación lingüística, estas son las palabras exactas que aparecen, se refiere a lo que en el ámbito educativo hablaríamos estrictamente de literacy, entendiendo literacy, alfabetización o cultura escrita de una forma muy amplia, o sea, no solo leer y escribir, sino también utilizar la lengua oral en contextos formales. Por ejemplo, yo estoy hablando ahora, estoy dando una conferencia que dura 1 hora, es un discurso monologado, es un discurso técnico, es un discurso multimodal y no hay ningún papel. Aparentemente yo estoy haciéndolo improvisadamente. Falso, evidentemente. Yo he estado trabajando muchas horas para preparar esta charla, he estado ensayando, he estado trabajando. Este es un discurso que tiene rasgos de espontaneidad, tiene algún rasgo de oralidad que lo hace más cercano, más próximo, más comprensible, pero es un discurso muy planificado, muy elaborado, y para planificar y elaborar he utilizado la escritura, la lectura y la escritura, ¿no? Entonces, esta es la idea de cultura escrita, de alfabetización. O sea, no estamos hablando solo de leer y escribir, también estamos hablando de hablar,
incluso de conversar, por ejemplo, para preparar una entrevista. ¿No? Para preparar una entrevista lo que haces es prepararte las preguntas que te van a hacer y preparar las respuestas. ¿No? Y, en consecuencia, estamos hablando de este ámbito. El segundo ámbito es competencia matemática en el ámbito estricto de enseñanza de las matemáticas, es lo que se llama numeracy, o no tenemos palabra en español, pero que se considera algo muy equivalente a la alfabetización. O sea, por ejemplo, yo dudaba cuando yo estaba estudiando en el instituto estudiar matemáticas o lingüística. Y a mí no me parecía tan diferente. De hecho, las matemáticas son un discurso escrito, es un tipo de escritura. ¿No? Es un tipo de escritura y que tiene una lógica evidentemente diferente, particular, muy desarrollada, con parámetros distintos, pero es un tipo también de competencia lingüística. ¿No? Luego tenemos la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, que sería todo el ámbito de la relación de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, etcétera, etcétera, que es un ámbito que claramente se desarrolla a través del lenguaje. Un buen geógrafo, después tenemos una pirámide de edades como ejemplo, es la persona que sabe interpretar una pirámide de edades, o que sabe interpretar un mapa de geografía, ¿no? O que sabe moverse por Google Earth. Eso también, ¿no? Entonces, para poder manejar todas estas tecnologías, para poder interpretar estos recursos aparentemente no verbales, utilizamos el lenguaje, claramente. Utilizamos el lenguaje. Un médico que hace, por ejemplo, una colonoscopia o que utiliza radiografías para hacer un diagnóstico, utiliza el lenguaje para analizar estos documentos y para llegar a un consenso con otros especialistas o con otros colegas sobre cuál es el diagnóstico y el pronóstico de este enfermo. De modo que en áreas aparentemente no lingüísticas, la lengua realmente desarrolla funciones esenciales, constitutivas, constructivas, de lo que es el conocimiento, ¿no? Hace ya bastantes años el Gobierno Autónomo de la Generalitat me pidió asesoría porque había un proyecto de formación en química para bachillerato llamado Proyecto Salters, quizá lo conozcáis los químicos, y ellos habían traducido el proyecto del inglés, habían desarrollado materiales, lo estaban experimentando en distintos centros en Cataluña y descubrieron que los chicos no entendían los textos. Entonces fueron a buscar el asesor para que les diga, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Digo, bueno, pues enseñar a leer, ya está. Enseñar a leer. Digo, es que no saben leer. No saben leer textos de química, saben leer textos del libro de texto de primaria, saben leer quizá el periódico deportivo, no saben leer textos de química. Y entonces fuimos a buscar soluciones de química, de lectura, y vimos técnicas distintas para aprender a leer química, ¿no? Y los profesores me decían, pero es que nosotros no podemos hacer esto, porque es que esto no es química. Y claro que es química. Química es leer discursos de química, ¿no? Utilizando técnicas de lectura, leer discursos de química, ¿no? Vamos. Uno, dos, sí. Sí, estoy bien, lo haré sí. Entonces, cuando hablamos de competencia del conocimiento, yo creo que claramente también estamos hablando de lengua. Me interesó mucho también este punto, el cuarto, tratamiento de la información y la competencia digital. Me interesó mucho el hecho que lo primero era tratamiento de la información. Y de hecho, si lees los descriptores, las TIC yo creo que tienen poca presencia. Lo que tiene presencia es la capacidad de buscar, encontrar, evaluar, organizar información y convertirla en conocimiento. Eso es lo que técnicamente se llaman, los ingleses lo llaman informational literacy, o la capacidad de poder navegar y encontrar la información útil, ¿no? De no perderte en este mundo impresionante que es Internet, de poder hallar un dato fiable de lo que te interesa, ¿no? Esto es lo que se llama alfabetización en información. Esto es lo que dicen los documentalistas españoles, ¿no? Que hicieron un congreso hace un par de años y acordaron esta denominación, alfabetización en información. Otros hablan de alfabetismo en la información, pero esto está considerado como uno de los objetivos del presente y del futuro inmediato.
¿no? de los objetivos básicos. O sea, ya no se trata solo de enseñar a leer para comprender, ya no se trata solo de enseñar la ideología, sino de poder de algún modo evaluar entre todo lo posible lo más idóneo a lo que tú estás buscando, de poder moverte por estas grandes cantidades de información que tenemos hoy a disposición, ¿no? Bueno, y luego tenemos la competencia cultural y artística, en la que también tenemos en el ámbito literario y artístico obviamente el lenguaje, y las dos últimas, que me parece interesante explicar un poco la relación que tienen con la lengua para poder ver de algún modo cómo todas estas competencias son, a mi modo de ver, muy, muy lingüísticas. La competencia para aprender a aprender, yo creo que uno de los primeros contextos en los que se desarrolló en los años 70 fue en el aprendizaje de segundas lenguas. Los profesores de francés o de inglés aquí, que ya estaban en ejercicio en los años 70, finales de los 70, principios de los 80, recordarán que lo que se puso de moda entonces fue la idea de que si nosotros queríamos que los aprendices aprendieran mejor inglés o francés, lo que teníamos que hacer era enseñarles a aprender, formar al aprendiz. Y ya a partir de entonces se incluyó, a partir de los años 80, esta idea, ¿no?, de que enseñar inglés no era solo, o enseñar francés, que son las dos lenguas en las que se desarrolló más este planteamiento, no era solo enseñar funciones lingüísticas o estructuras lingüísticas o léxicos, sino que era enseñar habilidades para ser mejor aprendiz. Claro, esto se desarrollaba con adultos, responsables, con ganas, motivados, etcétera, no con niños, que no necesariamente tienen la personalidad desarrollada, que no tienen tanta responsabilidad ni tanta motivación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la idea de aprender a aprender es algo que surgió, o la idea de la autonomía del aprendiz, la idea de que el aprendiz tiene que ser autónomo, es una idea que surgió muy directamente relacionada con los idiomas, con el aprendizaje de lenguas extranjeras, ¿no? Bueno, en consecuencia, mi lectura de las competencias, fijaos que es una lectura muy, muy lingüística, en el sentido que quizá hay una competencia básica que es la primera y que por eso es la primera, o las dos primeras, que luego son instrumentales para el desarrollo del resto de competencias, ¿no? O que incluso se podrían considerar subcompetencias en algunos casos de la primera, con variaciones, evidentemente. Bueno, algunas otras ideas que me parecen relevantes. Cuando hablamos de competencias, hablamos claramente de saber hacer y mucho menos de saber cosas, ¿no? Esta me parece una idea muy importante, ¿no? O sea, cuando estamos visualizando el alumno a los 16 años o los 18 años, estamos hablando básicamente de una persona, de un adulto o de un preadulto, de un joven que sabe hacer cosas, que sabe resolver, sabe hacer cosas observables externamente, ¿no? Y el saber, la gramática, el léxico, pasa a ser algo subsidiario, algo importante, ¿no? No es posible hacer un monólogo, una conferencia como las que estoy dando, si no tienes conocimientos gramaticales, si no tienes un determinado nivel de conocimientos gramaticales, ¿no? Lo que ha cambiado es la prioridad, ¿no? Luego, ¿qué significa esto en el aula? Pues yo pienso que en el aula significa básicamente que si tenemos 60 minutos de actividad en el aula, o 50 o 90, no sé cómo están organizadas, o pueden estar organizadas de distinto modo las sesiones, ¿no? Yo creo que hay que plantearlo en términos que la mayor parte de estos minutos tienen que estar dedicados a hacer cosas, no a escuchar o a hablar. Bueno, escuchar y hablar es una forma de hacer, ¿no? Es una forma de hacer. Pero la capacidad que tenemos las personas de poder estar escuchando un discurso muy atentamente es limitada, nuestra capacidad sube y baja, ¿no? Seguro que si llevo media hora hablando, habéis estado escuchándome durante alguna secuencia, luego ha caído el interés porque estaba hablando de una cosa que conocíais, porque habéis recordado una cosa importante, os habéis ido, o sea, estamos todos aquí, pero la mente se ha ido, habéis regresado 3 minutos más, o sea, todos nos comportamos de este modo, ¿no?
siendo adultos, disciplinados, motivados, interesados, ¿no? Los niños, los jóvenes no, los jóvenes dejan el cuerpo allí y se van y pueden pasar mucho tiempo fuera, ¿no? Si nosotros estamos hablando monologadamente, ¿no? Entonces yo creo que la mejor clase, para poner datos concretos, ¿no?, es una clase en la que si hay 60 minutos, el profesor no habla más de 15 o 10. Y eso incluye las instrucciones para hacer actividades, ¿no? O incluso más, eventualmente. O sea, puede haber una clase de 60 minutos hablando, claro que sí, o 40 o 30, ¿no? Pero no todas las clases. O sea, la dinámica básica tiene que ser una dinámica en la que los alumnos hacen cosas. Hacen cosas que pueden ser hablar, interactuar, leer, escribir, etc. Pero la mayor parte del tiempo se dedica a lo que esperamos que sepa hacer el alumno cuando acabe la escolarización, que es hacer cosas, ¿no? Hacer este tipo de actividades. Bueno, otra idea que me parece interesante de las competencias básicas es que se conciben como algo versátil, adaptable a cada contexto, ¿no? Entonces, esto significa que tenemos de algún modo que buscar temas y ámbitos de interés del estudiante para poder de algún modo conseguir trazar un puente con sus intereses y su realidad, ¿no? Las preguntas de los periodistas que me hacían antes de la conferencia, era decir, pero bueno, pero siendo tan importantes los niños no tienen interés en la lengua. Yo digo, sí que tienen interés. Lo que ocurre es que quizá lo que hacemos en la escuela a veces, siendo importante y siendo necesario, ellos no lo perciben como interesante en su vida diaria. Y lo que hacen con la lengua en su vida diaria puede estar muy alejado de lo que les pedimos hacer en la escuela, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es trazar puentes entre estos dos mundos, ¿no? Partir del conocimiento previo, de la actividad previa. Después lo desarrollaré con más detalle. Y esto significa, en definitiva, pues adaptar estas competencias a los contextos, a las tareas, a los temas, a los ámbitos que sean más útiles en cada contexto concreto. Estamos hablando de actividades interdisciplinarias, ¿no?, que evidentemente integran pues, conocimientos que están repartidos en distintos ámbitos. A partir de aquí yo creo que todas las iniciativas, y creo que se presentarán a lo largo del Congreso, ¿no?, que proponen romper las barreras, las paredes entre asignaturas y ofrecer experiencias holísticas o más globales son positivas, lo cual no significa abandonar totalmente este modelo de disciplinas, ¿no? Estamos organizados disciplinariamente, especialmente en secundaria, ¿no?, más que en primaria, ¿no? Pero significa relativizar, evidentemente, este planteamiento y buscar pues, ámbitos mucho más globales donde los alumnos puedan integrar distintos tipos de práctica, ¿no? Bueno, esto es más obvio. Esta es una idea que me parece muy importante. Relacionan el uso con la identidad, el poder y la construcción de la comunidad, ¿no? Es esta idea de decir que la lengua es, de algún modo, lo que eres, ¿no? Por ejemplo, tenemos estudios en el ámbito de la escritura que demuestran que los niños, los jóvenes, cambian su actitud respecto a la ortografía o respecto al valor que tienen las faltas de ortografía cuando saben que están escribiendo a una persona auténtica, o sea, una persona de carne y huesos fuera de la escuela, ¿no? Porque entonces tienen más posibilidades de darse cuenta de la importancia social que tiene la ortografía, de cómo los otros van a valorarles a ellos a partir de la forma como escriben, ¿no? En cambio, si escriben solo para dentro de la escuela o del instituto, pues es más difícil desarrollar esta idea, ¿no? Esta idea de que somos lo que decimos, lo que leemos, lo que escribimos, ¿no? Y bueno, estamos hablando también de autonomizadoras. Vamos a avanzar. En definitiva, yo diría que la lectura que yo hice de los documentos de las competencias básicas, de las propuestas, es que se trata de una propuesta mucho más global, mucho más psico-socio-lingüística. Una propuesta que no niega nada de lo que teníamos antes, sino que ofrece una mirada mucho más global, ¿no? Buscando lo que había en Internet, en los bloggers sobre competencias básicas, en los bloggers de profesores de lengua, me tropecé con el de Felipe Zayas,
¿no? Fantástico, en el que se preguntaba, ¿pero qué cambio supone? Pero si ya estábamos hablando de eso hace 10 años como mínimo. ¿No? Claro, él lo dice porque fue uno de los implicados en la reforma educativa en Valencia, ¿no? Y claro, si lo miras desde esta perspectiva, dices, bueno, pues es cierto, o sea, tampoco ha habido un cambio tan grande respecto a lo que teníamos antes. Yo creo que el cambio grande fue el que se produjo con la reforma de la época socialista, ¿no? Que realmente supuso un cambio de la gramática o del conocimiento hacia el uso lingüístico. Fue el cambio más radical. Desde entonces, muy probablemente estamos viviendo con avances más pequeñitos que no suponen un cambio tan radical, pero que nos van situando en una perspectiva cada vez más situada, más global, más centrada en el uso, más centrado en la práctica, en el saber hacer, en la cooperación, en una perspectiva más global. De modo que la verdad es que, o sea, yo empecé a leerlo cuando salió y a releerlo en este proceso varias veces y